Es un placer estar aquí en esta mañana y compartir con vosotros la palabra del Señor. Espero que el texto os ayude a meditar más en esta temporada de la Cuaresma en cuanto al pecado, y es de lo que vamos a ver precisamente hoy. Os invito a ir a Colosenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo número 6 al versículo 23. Dice la palabra del Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Alguna vez has estado muy enfermo? Una enfermedad, imagínate, mortal, y te han ofrecido un remedio casero para acabar con la enfermedad. A lo mejor tienes una infección potencialmente mortal y alguien te ofrece el típico remedio de la botica de la abuela, ¿no? Una zanahoria, te la pones debajo de la axila toda la noche, bébete esta pequeña poción de mezcla, ¿no?, entre caldo de pollo y una variedad de cosas, y te quitará esta infección. Esto lo hacía mi abuela. Cuando tienes ya el remedio que puede solucionar esa enfermedad, unas pastillas, un tratamiento, teniendo ya el remedio a una enfermedad, ¿por qué aceptar o dejar que otros te ofrezcan remedios alternativos al pecado? Y es lo que vemos en el pasaje de hoy. Los colosenses tenían el remedio al pecado. Lo vemos de los versículos 6 al versículo número 15. En Cristo, el pecado ha sido solucionado. En Cristo tenemos el remedio perfecto para nuestro pecado. No necesitamos nada más. La muerte de Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados. Al unirse con Cristo por la fe, ilustrada por la circuncisión, el bautismo y la muerte, la enfermedad que es el pecado ha sido erradicada. A través de la muerte de Jesús, todos nuestros pecados han sido perdonados, hasta los más grotescos. Además, a través de la muerte de Jesús,
todos los decretos que habían en contra de nosotros, todos los poderes demoníacos, han sido dejados en ridículo. Esta muerte, la muerte de Jesús, hizo todo lo necesario para que ahora tengamos el antídoto al poder del pecado y nuestro enemigo. La muerte de Cristo lo ha hecho todo. Y si tú estás unido a esta muerte a través de la fe, ese antídoto es tuyo. Tu enfermedad ha sido vencida a través de la muerte de Cristo. Pero, a pesar de tener el antídoto eficaz, a pesar de tener el medicamento que indudablemente ya ha vencido al pecado, Pablo avisa a los colosenses que hay personas dentro de esta iglesia ofreciendo remedios alternativos que pretenden mejorar, de alguna manera, lo que Jesús ya nos ha ofrecido gratuitamente. A través de la unión con Cristo hemos sido inoculados con el remedio para el pecado, gratuitamente, que realmente resuelve el pecado, pero sigue habiendo personas en Colosa que ofrecen remedios alternativos. Y resulta que si los colosenses no tomaban de estos remedios alternativos, los falsos maestros intentarían juzgar, manipular, privar o someter a las personas que no se tomaban estos remedios alternativos. Eso sucedió en Colosa y eso sigue sucediendo hoy. Siguen habiendo personas que intentan ofrecernos remedios alternativos a nuestra batalla con el pecado. Y a través del pasaje de hoy, Pablo nos advierte de 3 remedios alternativos que somos ofrecidos para o como alternativa a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero quiero deciros desde ya, si tú estás en Cristo, tú ya tienes el remedio total, potente, para acabar con tu pecado, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús lo tienes todo. Ya lo tienes. La enfermedad mortal llamada el pecado ha sido vencida a través de la muerte de Cristo. Tú ya lo tienes todo. Tienes el remedio. Y vas a ser tentado de 3 maneras a tomarte algo que puede mejorar o que puede complementar lo que Cristo ya ha hecho. Y es un gran peligro, como veremos en los pasajes. Así que, ¿cuáles son esos 3 remedios alternativos a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en la cruz? Bueno, el primero es el versículo 16 y 17, y es el remedio del legalismo. El remedio del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es la creencia que a través de la observancia de los ritos, sacramentos, costumbres, tradiciones de la ley mosaica, los colosenses podían ser salvados del poder del pecado y del diablo. Lo advirtió ya Pablo, ¿no? A través de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, estos falsos maestros quieren hacer pensar a la iglesia en Colosa que el continuar observando la ley mosaica de alguna manera podía vencer el poder del pecado sobre ellos. ¿Y qué nos dice Pablo aquí? Estas cosas son que, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La ley mosaica no fue dada como resolución al problema del pecado. Romanos nos dice eso. El propósito de la ley es hacer ver a los pecadores que son pecadores. Y hacer ver la santidad de Dios y nuestra incapacidad de llegar a Dios. Y estas fiestas, tradiciones, sacrificios apuntan al verdadero remedio para nuestro pecado, a Jesucristo mismo. Estos falsos maestros creían que las festividades, observar esas tradiciones, podían hacer algo mejor de lo que Jesús ya había hecho. Y la respuesta de Pablo es que el propósito de estas fiestas es apuntar hacia adelante a la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesús. El cordero que era matado anualmente en la fiesta de la Pascua no resolvía el pecado. Ese cordero apuntaba al mejor sacrificio, al verdadero sacrificio que redimiría el pecado, que es el sacrificio de Jesús. El día de reposo apuntaba hacia el verdadero reposo que encontraríamos en Jesús. Esta distinción entre las naciones en la comida y en la bebida era una forma de separar al pueblo de Dios del resto de las naciones, pero una vez viene Jesús, tal y como vemos en Hechos 7, cuando Pedro piensa que solo los judíos podían ser parte del pueblo de Dios, recuerda lo que dice Dios a Pedro, cuando desciende esa manta llena de comida, dice, mata y come, lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Estos ritos y fiestas sirven como ilustración de cómo Jesús puede hacerlo impuro, limpio a través de la obra de Cristo. Por tanto, si ya tenemos el remedio eficaz en Cristo, que nadie te juzgue por no cumplir con los ritos, las costumbres que son simples sombras de la obra de Cristo. La ley no puede remediar tu pecado. Solo Cristo, a través de su obra en la cruz, trae el verdadero remedio a nuestro pecado. Ahora, es posible que nadie aquí esta semana haya sido tentado a seguir la ley como remedio al pecado. Pero puede pasarnos, ¿no? Que pensamos que, bueno, me estoy portando mal, por tanto voy a esforzarme un poquito más en alguna ley, a ver si puedo mejorar mi batalla con el pecado. Voy a esforzarme un poquito más, voy a intentar por mi esfuerzo, observando la ley de una forma rígida, ¿no? Y hay muchas religiones llamadas cristianas, ¿no? que intentan traer remedio al pecado a través de la observación de la ley. Limitándose a no comer cosas, siguiendo ciertas dietas. Y no hay nada malo en eso, siempre y cuando no pienses que eso es lo que va a traer remedio a tu pecado. Porque lo único que puede traer remedio a tu pecado ya ha sido hecho, que es la muerte de Cristo. Como protestantes creemos que la sola fe en Cristo nos imputa toda la gracia necesaria para ser salvos sin necesidad de seguir alguna ley. Entonces, todos estos ritos fueron buenos, todas estas tradiciones fueron buenas, todas estas fiestas fueron buenas, pero se convierte en un engaño cuando pensamos que la observación de estas leyes son lo que va a traer remedio a nuestro pecado. Así que no dejes que nadie te juzgue por no observar estas leyes como fin para tu pecado. Recuerda, Dios por su gracia te ha unido a Él mismo por medio de Jesús, a través de su muerte en la cruz, te has unido a su victoria sobre el poder del pecado y victoria sobre los enemigos. El perdón en la cruz es tuyo por la fe, la victoria en la cruz es tuya por la fe. No dejes que nadie imponga sobre ti el remedio del legalismo. El siguiente remedio es el versículo 18 y 19, que es el remedio del misticismo. El misticismo. El misticismo es algo asociado con lo místico, lo oscuro, lo espiritual, lo angélico. Los que venís de, por ejemplo, Cuba, ¿no? La santería, la famosa santería. Si vienes de otros contextos, ¿no? La magia, cosas místicas, cosas inmateriales que aquí estaban siendo utilizados como una alternativa a lo que Cristo había hecho en la cruz. Y Pablo explica muy bien. Estos falsos maestros son personas que se privan de muchas cosas y hablan de sus experiencias místicas para intentar persuadir a la gente a hacer determinadas cosas. Y hay cierta fantasía y atracción, ¿no? con esto, ¿no? El misticismo. A la gente le encanta la magia, un ángel me ha dicho, o he visto tal cosa, y en base a eso, intentar imponer ciertas normas sobre personas. Por algo lo paranormal, cuarto milenio. O sea, a la gente le encanta ese tipo de cosas. ¿Y dónde podemos encontrar este misticismo en la sociedad de hoy en día? Bueno, este misticismo está por todas las esquinas de nuestro país. A través de talleres de meditación donde vacías tu mente de energías impuras o cursos de empoderamiento te ayudan a buscar el mejor tú. Os leo, por ejemplo, un anuncio de un taller que se va a dar en Sevilla, en un centro de meditación. Dice, a través de enseñanzas y meditaciones guiadas aprenderemos a establecer una sólida protección interna que nos permita superar las adversidades que nos encontramos en el día a día. Al descubrir cómo crear un auténtico refugio en nuestro corazón, estableceremos una paz, libertad y alegría muy estables, obteniendo la confianza y la fuerza interior necesaria para realizar un auténtico progreso espiritual. Todo lo que este taller propone a través de meditación oriental, si tú estás en Cristo, ya lo tienes. Ya lo tienes. Pero puedes ver cómo este tipo de prácticas místicas pueden ser utilizadas para persuadir a la gente a pensar que, bueno, sí, lo que Cristo hizo por ti está bien, pero mira, a través de estas cosas también puedes llegar a otro nivel. En un evangelio místico tenemos a personas que dicen recibir mensajes de ángeles. Y porque yo recibo este mensaje, yo tengo cierta autoridad para que tú dejes de hacer esto y lo otro. Sensaciones subjetivas presentadas como órdenes de Dios.
mira lo que yo he visto, lo que yo he escuchado, el sueño que yo tuve, y por tanto tú debes de dejar de hacer esto, debes de seguir a estas personas, ¿sí? Es algo recurrente en el mundo evangélico. ¿Cuántas personas yo he conocido o que han venido a nuestra iglesia que dejaron de hacer cosas o hicieron cosas que van en contra de las escrituras porque un predicador místico les dijo que recibieron tal sueño de tal ángel? Si tú estás en Cristo, no dejes que nadie imponga el misticismo como un remedio para tu pecado. Recuerdo ir a enseñar a un grupo de pastores en una comunidad étnica en el norte de Guatemala, y después de hablar con algunos de ellos, me decían que en algunas zonas de Guatemala, cuando las personas están batallando con el pecado, con alguna enfermedad, sí al principio oran, al principio disciplinan a la gente, pero cuando ven que las personas no cambian, automáticamente recurren a sus antiguas prácticas ancestrales. Como, la oración no ha funcionado, el discipulado no ha funcionado, bueno, vamos a recurrir a lo de antes, ¿no? Vamos a hacer algún tipo de poción o algún tipo de práctica mística para ver si podemos traer solución a este hombre que no deja de ser lujurioso, o a este hombre que no deja de robar. Sí, Jesús murió por ti, pero vamos a intentar este remedio alternativo. Y dice Pablo que el problema de este misticismo es que no está sujeto a la cabeza, que es Cristo. Si no está sujeto a la cabeza, eso es un problema. Por tanto, el cristiano no puede crecer o florecer bajo este misticismo privativo al estar desconectado de la cabeza. El ceder al misticismo es no estar unido a Cristo y, por tanto, desligarse del remedio que trae al pecado. El estar unidos a Cristo da florecimiento, crecimiento, gozo, mientras disfrutamos de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, incluida la bendición de, al estar unidos con Cristo, estar unido a su muerte por nuestro pecado. Así que tú ya tienes el remedio a través de la muerte de Cristo sobre tu pecado. No dejes que nadie te obligue, te manipule o intente convencerte de que algo místico puede ofrecerte algo mejor que el remedio que ya tienes en Cristo Jesús. Y el último remedio alternativo es el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es el ejercicio de negarse a sí mismo cosas pensando que pueden salvarte o acercarte aún más a Dios. El ascetismo era muy común en los tiempos de Pablo. El ascetismo era muy común en los tiempos de Jesús. ¿Os acordáis? Que a Jesús le tachaban de no ser lo suficientemente asceta. Jesús, no te privas de suficientes cosas. Vas a demasiadas fiestas y comes demasiada carne y tomas demasiado vino. Y los fariseos eran conocidos por ser ascetas. Y estos falsos maestros eran iguales. Eran personas que se privaban de un montón de cosas pensando que el privarse de cosas iba a traer remedio al pecado. Y eso nos pasa a nosotros. Incluso pasa en otros contextos, como monjes hindúes, que son muy ascetas, ¿no? Los has visto con estos monos naranjas, y intentan huir del mal, huyendo de la sociedad para vivir en soledad y en comunidades alejadas del mundo pecaminoso. Y su pensamiento es, si me aparto del mundo, podré apartarme del pecado y no sentirme culpable por pecar. Pero ¿qué sucede? Al llegar a estos lugares lejos del mundo, aislados del mundo, continuaban lidiando con su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado mora en ellos y mora en mí. Y vivir una vida asceta de negación al mundo y sus artilugios no es lo que realmente va a remediar el problema del pecado. El problema del pecado fue remediado en la cruz. Pero nos puede pasar a nosotros. Ahora, lo que os voy a decir ahora, estas cosas en sí no son malas, ¿vale? El negarse cosas en sí no es nada malo. El problema es cuando pensamos que el negarnos de cosas va a traer un remedio definitivo a nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos negado de cosas con el fin de intentar vencer el pecado, ¿no? ¿Cuántos jóvenes que yo he discipulado me han dicho, Alberto, tengo problemas con la lujuria, la pornografía, voy a quitarme de medio el móvil? Voy a quitarme el móvil. Ahora, ¿hay algo mal en eso? No, está bien, puedes hacerlo, pero no pienses que ese ejercicio asceta va a traer solución a tu pecado. Lo que va a traer solución a tu pecado es ¿qué? Lo que Cristo hizo en la cruz, aplicar la obra de Cristo en la cruz sobre ese pecado en particular. Entonces, no hay nada malo en lo del móvil. Simplemente que no pienses que simplemente desligarte del móvil, quitarte el móvil, va a traer solución a tu pecado. No, el remedio está en la cruz, no en este ejercicio asceta.
Eliminar la tarjeta de crédito para lidiar con el consumismo compulsivo, donde tú buscas gozo. Eliminar redes sociales para dejar de hablar con antiguas novias o novios que hubieras tenido. Hermanos o hermanas en Cristo, no está mal negarse cosas que puedan alimentar tus deseos carnales, pero recuerda, el remedio a tu pecado, el remedio a hacer morir tus anhelos pecaminosos, es la obra de Cristo en la cruz. No sustituyas la cruz por una práctica ascética. No sustituyas la cruz por un filtro en el móvil. No sustituyas la cruz por una norma. Solo el poder del Evangelio puede ayudarte con tus deseos carnales. Así que no seas sometido, como pasa en muchos círculos evangélicos, a negarte a hacer determinadas cosas pensando que eso va a solucionar tu pecado. Ahora, en el próximo pasaje, el capítulo 3, vamos a ver cosas a las que debemos de morir. Como hemos vivido con Cristo, debemos de hacer morir ciertas cosas en nuestra vida, ¿vale? Y eso es bueno, pero el impulsor es, como ya estamos en Cristo, como hemos vivido con Cristo, ahora podemos hacer morir estas cosas. El problema de estos falsos maestros que te decían, estas cosas, si te deshaces de ellas, vas a poder remediar tu pecado. Y no es lo que enseña la Biblia. Ahora, ¿por qué no debemos de ser engañados con estos remedios? El versículo 23 lo responde. Porque al haber muerto con Cristo, hemos muerto a estos remedios. Y aunque estos remedios puedan parecer piadosos y espirituales, no tienen ningún valor para eliminar tus deseos carnales. Lo dice al final del pasaje, ¿no? Ahora, no sé si os pasa a vosotros. ¿Habéis visto a personas que son muy ascetas, se privan de todo, no tienen televisión en casa, no tienen internet, porque son muy piadosos, y dices, wow, qué gente más heroica, ¿no? Yo me acuerdo ir con Ashley en Estados Unidos a las comunidades Amish. ¿Los Amish? ¿Habéis escuchado de los Amish? Esas personas se privan de todo. Y desde fuera dices, wow, esta gente da la sensación de que aman más a Dios que yo, porque yo estoy lleno de tecnología, ¿no? Pero dice el texto que sí, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Porque el único remedio a tu pecado es la unión con Cristo, que te da poder sobre el enemigo y el pecado. Piensa en sociedades ascetas que procuran, por ejemplo, ¿no? Yo voy a países musulmanes de vez en cuando. ¿Tú te imaginarías que en países donde las mujeres van completamente cubiertas de pies a cabeza, no tendrían ningún problema con pecado sexual? ¿No? Dirías. Oye, eso debería eliminar cualquier poder del pecado. Y en cambio, en esos contextos existe, incluso se magnifica el pecado sexual. ¿Por qué? Porque el problema principal con el pecado del hombre no se soluciona con el ascetismo, moralismo o legalismo. El problema principal de la lujuria del hombre se solucionó en la cruz del Calvario cuando Cristo colgó tu lujuria en esa cruz. Estos esfuerzos legalistas, místicos y ascetas requieren mucho esfuerzo, sacrificio y dureza al cuerpo, pero no añaden ningún valor a tu batalla con el pecado. Tú no puedes vencer tus deseos pecaminosos con tus rituales, con tu misticismo o prácticas ascetas. La cruz de Cristo ya venció el pecado y trajo el verdadero remedio a tu pecado. No busques remedios alternativos. Ya tienes el remedio en Cristo Jesús. Así que recuerda, tu unión con Cristo te libera del ritualismo juicioso, del misticismo privativo y del ascetismo impositivo. No te dejes juzgar, privar o someter ante estos remedios, ya que Cristo ya ha provisto el remedio a tu pecado por medio de su muerte en la cruz. Oremos. Padre amado, tú conoces nuestros corazones. Y cuántas veces, oh Padre, en la frustración con nuestra batalla con el pecado, en nuestro deseo de eliminar pensamientos impuros, hemos intentado traer alternativas, traer remedios, Señor, que
pueden darnos satisfacción temporal, pueden ayudarnos temporalmente, pero no acaban de matar a estos deseos. Ayúdanos a recordar que en Cristo Jesús, a través de su muerte y resurrección, tenemos el remedio total para nuestro pecado. Ayúdanos a sumergirnos en esa verdad. Ayúdanos a recordar esa verdad, como lo vamos a hacer ahora, a través de observar este rito que es el pan y el vino, Señor. Un recordatorio y una fuerza potente que nos recuerda que en Cristo Jesús hemos encontrado el remedio a nuestro pecado. Ayúdanos a no ser engañados, manipulados o juzgados por no aceptar estos remedios alternativos. Ayúdanos, oh Padre, a encontrar plenitud en la obra de Cristo en la cruz. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.